Y cómo la frustración de esa fórmula Guzmán es lo que legitima la fórmula Balaguer, que eventual y estratégicamente después viene a gobernar la República Dominicana. Si se hubiese concretado y materializado la fórmula Guzmán, era muy difícil que Balaguer fuera la salida política a la crisis dominicana. Y eso está determinado por numerosos sucesos que se dieron al azar, que cambiaron el curso de las negociaciones, que ya estaban prácticamente concluidas entre Johnson y Bush a través de los asesores norteamericanos. Y casos incluso increíbles. Voy a poner un caso curioso. Dentro de varios casos de azar que yo descubrí, por ejemplo, el día 17, ya para 18 de mayo, ya se había zanjado prácticamente algunas de las diferencias esenciales para llegar a acuerdo. Y uno de los principales figuras, amigos de Bosch y de la revolución constitucionalista, de una familia muy respetada de tu pueblo, Manolo Borda. Claro, hermano de Diego y de César y de José. Que había sido ministro de Industria y Comercio del gobierno de Bosch del 63. Entusiasmado, llama a Bosch a la 1:30 de la madrugada a Puerto Rico para decirle que ya está todo el mundo de acuerdo, que ya somos gobierno dentro de poco, y empieza a celebrar prácticamente el acuerdo. Pero comete el error de decirle a Bosch en la conversación telefónica: no se preocupe, profesor, eso está grabado por la CIA. Una conversación grabada, porque todas las conversaciones con Bosch se grababan. No se preocupe, profesor, que después que seamos gobierno, vamos a hacer lo que vamos a hacer y no tenemos que cumplir con mucho compromiso con los americanos. Pero lo grande es que Bosch, cuando él le dice eso, en vez de decirle no, vamos a cumplir, lo que le dice: no hable más de eso. Que no está grabando. A las 5:50 de la madrugada, el presidente Johnson recibe la grabación de esa conversación de Manolo. Y ese cisne negro, ese azar, empieza a indisponer a Johnson. Que lógicamente suceden otros factores, la muerte de Fernández Domínguez, suceden otras cosas, pero empiezan a indisponerlo con una salida política como la que ellos habían aprobado en ese momento. Eso fue comentado en el New York Times en diciembre del 65 por Taxul, donde comenta esa conversación grabada. Dice: uno de los factores que intervienen, curiosamente, al azar, en lo que es el descreimiento de lo que había sido ya una actitud tomada para la solución de la crisis y la retirada de la tropa norteamericana, es esa conversación. Yo pongo ese ejemplo solamente, pero hay numerosos casos que coinciden. Y entonces a mí me motivó mucho, porque imagínate, el proceso de abril es un proceso fascinante, ¿no? Y yo pienso que con el devenir de los años será mucho más interesante para las generaciones del porvenir, porque es un momento muy alto de la historia dominicana, donde el pueblo dominicano desplegó sus energías, su vocación democrática, se enfrentó a una intervención extranjera y además desarrolló, estampó, digamos, en la memoria colectiva nuevos héroes fraguados en el combate. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y ahí empecé a concatenar una serie de hechos históricos que están en el libro. Mencionas el magnicidio de Kennedy y el fin del triunvirato como algo relacionado. ¿Puedes explicarlo? Pero claro, el magnicidio de Kennedy, el presidente Kennedy muere el 22 de noviembre. Yo difiero de la explicación. El profesor Guambó dio dos explicaciones. Es una explicación que él da en el libro Crisis de la Democracia, que él escribe a finales de 1964 y llega a Santo Domingo en enero del 65. En ese libro, que es un libro para mí sumamente importante, el profesor Juan Bosch explica las causas del golpe de Estado y exonera al presidente Kennedy de responsabilidad en el golpe de Estado. Y dice que el presidente Kennedy es víctima de una serie de intereses. Luego el profesor Juan Bosch varía ese punto de vista, sobre todo luego de la intervención del 65 y de la frustración de la Revolución de Abril. Y a partir de la radicalización ideológica, cambia su opinión sobre Kennedy y lo acusa de ser artífice o parte del golpe de Estado. Son dos posiciones totalmente distintas. Del mismo hombre. Del mismo hombre. Yo pienso y creo que el gobierno de Bosch era el ejemplo, era el prototipo, digamos, el elemento paradigmático de la Alianza para el Progreso, para oponérselo a la Revolución Cubana. Era un gobierno democrático, de reformas sociales, con un demócrata, y Kennedy estaba muy comprometido con ese proceso. A Bosch lo derrocan básicamente las fuerzas conservadoras de la República Dominicana y una parte del clero, del alto clero católico, asociado a las fuerzas más conservadoras y a grupos militares conspirativos. Entonces, en ese proceso, Kennedy no solamente se opuso al golpe de Estado. Hay documentos, incluso Barlow Martin, que era el embajador y que no simpatizaba mucho con Bosch, en su libro El Destino Dominicano, explica los esfuerzos que ellos intentaron hacer la noche del golpe para echar hacia atrás el golpe.
incluso cuando era prácticamente imposible detener ya la decisión que se había tomado con el golpe contra Bush. En ese proceso, Kennedy se negó a reconocer al triunvirato. No solamente se niega a reconocerlo, sino que anuncia que hará esfuerzo por el restablecimiento de la constitucionalidad en Santo Domingo y Honduras, porque se dieron golpes casi simultáneos en ese momento. Y no solamente eso, sino que Kennedy, que es un dato que muy poca gente conoce en la historia dominicana, Kennedy instruye al representante de la embajada norteamericana de mayor rango, porque ya el embajador Martin no estaba en la República Dominicana porque se habían roto las relaciones, destina a Spencer King, así se llamaba, el funcionario de más rango que quedó en la embajada norteamericana, para que estimule un contragolpe constitucionalista para reponer la constitucionalidad. Ese contragolpe va a conocerse en la historia dominicana, frustrado, como la fórmula Casanova Garrido. Claro. ¿Quién era Casanova Garrido? Casanova Garrido, el doctor Juan Casanova Garrido, era el presidente del Senado de Bosch. Y según la Constitución del 63, en ausencia de Bosch y del vicepresidente González Tamayo, esa era la sucesión. Era en el orden sucesoral a Juan Casanova Garrido, que era el presidente del Senado. Entonces, del Congreso. El Congreso se reúne clandestino y proclama a Casanova Garrido presidente de la República. Lógicamente será parte de un plan para activar las fuerzas militares constitucionalistas que ya estaban conspirando, impulsadas por la embajada norteamericana y apoyadas por el PRD y por un sector, curiosamente, que era un remanente, digamos, asociado al balaguerismo, que no se había comprometido con el golpe de Estado, que también estaba participando. En el plano militar lo dirigía un hermano del general Rodríguez Echavarría. Ese general, ese coronel, conjuntamente con el capitán Danilo Simón, tenía su epicentro en la ciudad de Santiago. Poca gente sabe que el triunvirato supo de ese complot y que el canciller de la República, que era Donald Rick Cabral, antes de ser presidente del triunvirato, convocó una rueda de prensa en la Cancillería para denunciar que la embajada norteamericana estaba conspirando para derrocarlo al gobierno. Y anunció medidas como declarar persona non grata al señor Spencer King, lo acusó de estar fraguando ese golpe. Todo eso se estaba dando. Y esos documentos están ahí. Esos documentos están desclasificados, ya han sido publicados. Yo lógicamente lo integro al libro, la investigación. Y no solamente eso, sino... Pero esos documentos desclasificados en Estados Unidos. En Estados Unidos, no, esos documentos ya se habían publicado en algunas investigaciones. Por ejemplo, Bernardo Vega lo había publicado en un valioso testimonio y otras personas también lo habían publicado y sirven de base y referencia para entender lo que estaba sucediendo. La muerte de Kennedy, el 22 de noviembre, significó un revés para las fuerzas democráticas y constitucionalistas que se apoyaban en el rechazo de Kennedy al reconocimiento al triunvirato. Johnson no reconoce inmediatamente al triunvirato, viene un proceso posterior, lo viene a reconocer el día 14 de diciembre de 1965 y ocurre otro fenómeno también histórico interesante. Que lo vas a decir cuando regresemos con Tony Caful.